Future going to, o como lo conocemos en español, futuro próximo o futuro going to. Como pueden apreciar en la imagen, el going to se conjuga con sujeto, verbo to be, la frase going to y el verbo. En este caso, el verbo to be se va a conjugar en presente simple. Si ustedes recuerdan, desde el primer semestre hemos venido repasando esa estructura y el verbo to be tiene tres formas en presente, que es am, is, are. Ya ustedes conocen el significado de cada uno de ellos. Recuerden que en general el verbo to be es ser o estar. Vamos a utilizar los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Después el verbo to be, am, is o are, going to, y el verbo principal que sería en forma infinitiva. Aquí ya no es forma base, porque si se dan cuenta, la estructura going ya tiene la preposición to, lo que nos indica que el verbo que sigue es infinitivo, solamente que no se le vuelve a poner el to, sino solamente queda going to play, going to swim, going to wash. Entonces, sería los ejemplos así. I am going to play. Yo voy a jugar. You are going to play. Tú vas a jugar. He is going to play. Él va a jugar. She is going to play. Ella va a jugar. It is going to play. Eso va a jugar. We are going to play. Nosotros vamos a jugar. You are going to play. Ustedes van a jugar. They are going to play. Ellos van a jugar. Con swim, que ya sabemos que es nadar, sucede lo mismo. I am going to swim. Yo voy a nadar. She is going to swim. Ella va a nadar. They are going to swim. Ellos van a nadar. Wash, el verbo lavar. I am going to wash. Yo voy a lavar. He is going to wash. Él va a lavar. We are going to wash. Nosotros vamos a lavar. Entonces la estructura de el going to siempre va a ser sujeto, que en este caso usamos pronombres personales, verbo to be, conjugados en presente simple, am, is o are, dependiendo de la persona de la que se va a hablar, el going to, que nunca cambia, y el verbo. Para conjugar la forma afirmativa del going to, usamos la siguiente estructura: subject, verb to be, going to, verb, complement, que fue la que vimos anteriormente, que dijimos que es sujeto más el verbo to be, en este caso, en sus tres formas en presente simple, am, is o are, el going to, el verbo y el complemento. Y tenemos los ejemplos. I am going to sleep late, que sería voy a dormir tarde. He is going to travel tomorrow. Él va a viajar mañana. She is going to be a nurse. Ella va a ser una enfermera. It is going to sleep all the morning. Eso va a dormir toda la mañana. We are going to play soccer in the afternoon. Vamos a jugar fútbol en la tarde. They are going to do their homework after school. Ellos van a hacer su tarea después de la escuela. You are going to work in our new company. Ustedes van a trabajar en nuestra nueva compañía. Entonces, esta es la estructura de la forma afirmativa. Si se dan cuenta, debajo de la palabra going to, en donde está ejemplificada la estructura, hay una flechita azul que se señala el recuadro que dice gonna. Este gonna es la contracción o la forma abreviada del going to, y este cuadrito nos dirige a otro cuadrito que dice que el gonna lo usamos solo en el inglés americano, es decir, cuando nosotros queramos hablar British English o inglés británico, no podemos usar esa contracción. Entonces solo lo usamos en inglés americano y solo se utiliza en spoken English, es decir, en el inglés hablado. No se utiliza para el inglés escrito. Es decir, que cuando ustedes tengan que redactar sus oraciones
de forma escrita, no van a utilizar gonna, solo van a utilizar going to, tal cual aparecen en sus ejemplos. Gonna lo usamos solo en el inglés hablado, es decir, cuando ustedes quieran hablar, decir cuáles son sus planes en el futuro, por ejemplo, que quieran decir, yo voy a aprender matemáticas esta semana, es algo que ya tienes planeado. En inglés, escrito sería, I am going to learn math this week. Pero en el inglés hablado sería I am gonna learn math this week. Entonces ya sería gonna y no going to. Y tenemos aquí unos ejemplos que sería I am gonna sleep late. Yo voy a dormir tarde. He is going to travel tomorrow. Él va a viajar mañana. They are gonna do their homework. Ellos van a hacer su tarea after school, después de la escuela. Entonces, espero que les haya quedado clara esta parte. Forma afirmativa, usamos sujeto, verbo to be en presente simple que tiene tres formas, am, is, are. Usamos going to o gonna para forma hablada, verbo y complemento. Bien, por aquí tenemos la estructura en forma negativa, que es la siguiente. Tenemos el sujeto o subject, verbo to be, que ya dijimos que va a estar representado en sus tres formas del presente simple, am, is o are. Después, la negación not, el going to, el verbo y el complemento. Y tenemos los ejemplos que pusimos en forma afirmativa, ahora los tenemos en forma negativa, que sería I am not going to sleep late. Yo no voy a dormir tarde. He is not going to travel tomorrow. Él no va a viajar mañana. She is not going to be a nurse. Ella no va a ser una enfermera. It is not going to sleep all the morning. Eso no va a dormir toda la mañana. We are not going to play soccer in the afternoon. Nosotros no vamos a jugar fútbol en la tarde. They are not going to do their homework after school. Ellos no van a hacer su tarea después de la escuela. You are not going to work in our new company. Ustedes no van a trabajar en nuestra nueva compañía. Si se dan cuenta, la estructura es casi la misma que la forma afirmativa, solamente agregamos la negación not y el not siempre va a ir en medio del verbo to be y el going to. Entonces tenemos sujeto, verbo to be, not, going to, verbo, complemento. Esa es la estructura de la forma negativa. Espero que les haya quedado claro. Ahora tenemos la forma interrogativa. Esta se forma poniendo o escribiendo el verbo to be al principio, que como ya dijimos, el verbo to be siempre se va a escribir en sus tres formas del presente simple, ya sea am, ya sea is o ya sea are. Después del verbo to be colocamos el sujeto, después del sujeto el going to, después del going to el verbo, después el complemento y por último el signo de interrogación, que recuerden que ese nunca lo debemos de olvidar. Así que es verbo to be, sujeto, going to, verbo, complemento, signo de interrogación. Y aquí tenemos ejemplos. Si se dan cuenta, el verbo to be es el que empieza la oración, después el sujeto, después el going to, después el verbo y después el complemento. And I'm going to sleep late. Voy a dormir tarde. Is he going to travel tomorrow? Él va a viajar mañana. Is she going to be a nurse? Ella va a ser una enfermera. Is it going to sleep all the morning? Eso va a dormir toda la mañana. Are we going to play soccer in the afternoon? Nosotros vamos a jugar fútbol en la tarde. Are they going to do their homework after school? Ellos van a hacer su tarea después de la escuela. Are you going to work in our new company?
ustedes van a trabajar en nuestra nueva compañía. Entonces, si se dan cuenta, esta estructura no es difícil. Si recuerdan cuando vimos el presente simple en primer semestre y que cuando vimos el presente progresivo el semestre pasado, podrán formular perfectamente tanto la forma afirmativa, negativa e interrogativa de este nuevo tiempo que es el going to o el futuro próximo. Espero que les haya quedado claro. Y entonces puede que se pregunten, ¿y para qué usamos el going to? Si después de todo ya vimos el futuro simple que es will, el cual igual nos sirve para hablar en futuro. Pues bueno, el going to tiene otro uso, un uso diferente al de will. ¿Para qué lo usamos? El uso de going to es para referirse a eventos futuros que sugiere un vínculo muy sólido con el presente, es decir, que de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro presente, es que va a surgir ese futuro próximo. Es decir, en español podemos decir, la semana que viene iré a visitar a mi abuelita. Ahí no usamos el will, sino usamos going to, porque ya es algo que estamos planeando. Y en inglés sería, I am going to visit my grandmother next week. Entonces ahí utilizamos el going to. Nos dice también que el momento preciso no es relevante. Es decir, no es relevante el momento en el que tú estás diciendo las cosas. Es posterior a la hora, es decir, el futuro. Lo que es relevante es cuándo vas a hacer tu siguiente actividad. Pero la actitud implica que dicho evento depende de algo que sabemos sobre la situación actual. Ejemplo, me enteré que mi amiga Alejandra va a tener un bebé. Entonces, yo quiero ir a visitar a mi amiga Alejandra esta misma semana. Y por ejemplo, hoy es lunes, checo mi agenda, checo mi horario, checo qué día estoy libre y digo, ok, I am going to visit Alejandra on Tuesday. Que sería, voy a ir a visitar a Alejandra el martes. Ya es algo que agendé, algo que fue mi total intención, fue totalmente planeado y no fue algo que surgió en el momento o una decisión que haya yo tomado en el momento. Luego nos dice, going to se emplea sobre todo para hablar de nuestros planes e intenciones, lo que les decía, o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. O sea, no es algo que yo me imagino que va a pasar, como en Will, decíamos que lo usábamos para decir que no sé, en el 2050 íbamos a vivir en la luna. Con going to no, aquí tiene que ser algo que sabemos que sí va a pasar. Por ejemplo, I'm going to study my doctor degree next year. Voy a estudiar mi doctorado el próximo año. Es algo que planeo hacer. También podemos decir, she is going to finish high school in 2022, que sería, ella va a terminar la prepa en el 2022. Es algo que va a suceder. Digo, si no reprueba inglés este semestre, ¿verdad? Pero son cosas que son en el futuro y que es seguro que sí van a suceder. En el discurso cotidiano, going to suele acortarse como gonna, que bueno, ya lo vimos, especialmente en inglés americano, aunque nunca se escribe así. Como les decía, solo lo usamos en el inglés hablado. Por ejemplo, no sé si van a salir con su novio o su novia, pueden decir, I am gonna date my boyfriend on Friday. O I'm gonna date my girlfriend on Friday. Que sería, voy a tener una cita con mi novio el viernes o con mi novia el viernes.
Entonces, para eso usamos el gonna. Recuerden que es igual que going to, pero solamente lo usamos de forma hablada, no escrita. Y el going to lo usamos para planes o predicciones que sabemos que sí van a suceder. Por ejemplo, pueden ver, no sé, dos amigos que ya llevan muchos años de novios, perdón, y ustedes están seguros que se van a casar pronto. Podemos decir, they're gonna marry very soon. Ellos se van a casar muy pronto. Entonces es algo que ya estamos seguros que va a pasar, no algo que probablemente vaya a pasar. Para eso usamos el going to, para decir cosas precisas, para decir nuestros planes o para hacer una predicción que sabemos que es real. Por ejemplo, si tienes un familiar que es muy brillante, puedes decir, she's gonna be very intelligent at school. Ella va a ser muy inteligente en la escuela. O si tienes un sobrino, una sobrina que cuando escucha música lleva el ritmo, podemos decir, he's gonna be a dancer. Él va a ser un bailador. ¿Por qué? Porque estás viendo que tiene esa estrategia o tiene ese don de seguir el ritmo cuando escucha la música. Entonces, son predicciones que haces en base de algo que estás viviendo en tu presente. Espero que sí se los haya aclarado y que no se confundan. De todas formas, más adelante vamos a ver las diferencias entre will y going to. Y bueno, ya saben que si les quedan dudas, pueden escribirme y contactarme por los medios que ya conocen. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de los usos de going to. Decimos o dijimos que el going to lo utilizamos con planes e intenciones. Ejemplo, is Freddy going to buy a new car soon? ¿Freddy va a comprar un nuevo coche pronto? Es un plan o una intención que tiene Freddy y pues se pregunta si realmente lo va a hacer. Are Jan and Pam going to visit Milan when they are in Italy? John y Pam van a visitar Milán cuando ellos estén en Italia. Es algo que a lo mejor ellos planean hacer y pues por eso usamos going to. I think Nigel and Mary are going to have a party next week. Yo creo que Nigel y Mary van a tener una fiesta la siguiente semana. Es un plan, una intención. We are going to have dinner together tomorrow. Vamos a cenar juntos mañana. Es un plan, por eso usamos going to. Aren't you going to stay at the library until your report is finished? ¿No vas a estar en la biblioteca hasta que termines tu reporte? Entonces es una intención, un plan. Cuando hablemos de planes o intenciones, siempre vamos a usar la estructura be going to, verbo to be, más el going to y las estructuras tanto en forma afirmativa, negativa e interrogativa que ya vimos. También usamos el going to para formular predicciones. Lo que les decía, pero estas predicciones siempre van a ser basadas en algo que estás viviendo en tu presente. Tenemos aquí unos ejemplos. He is going to be a brilliant politician. Él va a ser un político brillante. Normalmente decimos que alguien va a ser un buen político cuando tiene buenas formas de alegar, cuando sabe debatir y tiene ciertas características que dices, wow, va a ser un gran político. ¿Por qué? Te estás basando en hacer esa predicción en algo que estás viendo en tu presente. I am going to have a hard time falling asleep. Me va a costar mucho dormir, porque a lo mejor te tomaste una taza de café y sabes que el café te quita el sueño, entonces te va a costar dormir. O a lo mejor dormiste en la tarde y no estás acostumbrado a dormir de tarde, entonces ya sabes que en la noche no vas a poder dormir. Por eso haces esa predicción. You're going to be sorry you said that. Vas a lamentar decir eso.
cuando sabes algo que probablemente ocasione un problema, alguien te puede decir, you're going to be sorry you say that. Vas a lamentar decir eso. Entonces, se hacen predicciones basadas en cosas que te están sucediendo en tu presente. Is it going to rain this afternoon? ¿Va a llover esta tarde? Porque probablemente estás viendo que las nubes están muy grises o hay mucho aire. O sea, hay señales de que probablemente va a llover. Aren't they going to come to a party? ¿No van a venir ellos a la fiesta? Probablemente sucedió algo y pues no van a ir a la fiesta. O sea, recuerden que cuando usamos going to, siempre va a ser porque está sucediendo algo en tu presente y en base a eso que está sucediendo es que tú vas a predecir el futuro usando going to. Y bueno, finalmente sus actividades de este tema están en las páginas 8, 9 y 10 del manual. En la página 8 van a encontrar una explicación sobre lo que es el futuro going to, su uso, la forma afirmativa, negativa, interrogativa y short answers, que no se las puse aquí en estas diapositivas. Y bueno, esto es para que tengan un panorama un poco más amplio de lo que es going to. Si tienen dudas con las short answers, háganmelo saber para que yo se los explique posteriormente. En la página 9 van a encontrar ejercicios. La primera actividad les va a decir, completa las siguientes oraciones, utiliza la estructura be going to y uno de los siguientes verbos. Van a encontrar un cuadrito donde está el verbo eat, que es comer, wear, vestir, watch, mirar, wash, lavar y do, hacer. Entonces, van a completar las oraciones A, B, C, D y E usando la estructura verbo to be, going to y el verbo y van a escoger uno de los verbos que está en el recuadro para completar las oraciones. Eso es lo que van a hacer en la primera. En la segunda les dice, completa la tabla con la forma correcta del verbo. Y entonces van a encontrar una lista de pronombres personales, van a encontrar unos renglones que tienen que completar con el verbo to be con la forma correcta. Es decir, van a poner si ahí va am, va is o va are. De hecho, ahí tienen resuelto un ejemplo. Después van a encontrar going to y los complementos, que bueno, ya ahí no van a hacer nada. Simplemente tienen que completar en los renglones con el verbo to be. Y el ejercicio 3 les dice, ahora haz las oraciones en forma negativa e interrogativa. Las oraciones que puedes formar en la actividad de arriba, las vas a pasar a forma negativa y a forma interrogativa. Ahí van a encontrar unos ejemplos de cómo lo van a hacer. Y por último, en la página 10 tenemos los ejercicios 4 y 5. En el 4 está la instrucción, pon las palabras en el orden correcto. Van a encontrar las oraciones A, B, C, D y E. Estas están revueltas y ustedes tienen que ponerlas en orden. Hay oraciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Fíjense que las que tienen signo de interrogación, pues desde luego van a ser en forma interrogativa. Las que tienen la negación not van en forma negativa y las que no tienen ni not ni signo de interrogación quiere decir que van en forma afirmativa. Y por último, el ejercicio 5 les dice completa la conversación usando las sugerencias. Las sugerencias son las que van a encontrar ustedes entre paréntesis. Esas son las que ustedes van a utilizar para completar esas oraciones. Es decir, ya sea que formen preguntas, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa, ustedes van a escoger y van a completar las oraciones. Bueno, no van a escoger, sino van a usar la sugerencia y van a completar las oraciones con eso. Bueno, espero sus actividades ya resueltas, es decir, sus evidencias. Y si tienen alguna duda, pregunta, escríbanme. Escríbanme, chicos, ya sea por correo electrónico, Telegram o inbox. Quedo en espera de sus actividades.